también a don Gustavo Baraya, que es especialista en comunicación política, que invité el día de hoy a acompañarnos a Noticias Monumental, debido a que esa cantidad de veces de las que Fede hablaba se convierten en 5 veces del ministro de la Presidencia, que ha metido la pata, como decimos popularmente. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Randall. Muy amable, más bien un placer como siempre estar con vos y con tu audiencia. No, muchas gracias más bien por estar con nosotros. Gustavo, ¿quién debería de ser o quién es el vocero del Poder Ejecutivo? Eso tiene 2 respuestas, Randall. La primera es la persona que mejor transmita el sentido, el contenido de la información que desde Casa Presidencial se necesita que llegue a los diferentes sectores. La otra es la persona que generalmente ocupa, en ese caso, digamos, el mayor rango en términos de las cualidades, las capacidades, pero también de la estrategia de comunicación. En este caso, digamos, generalmente se ha atribuido que sea la persona que ocupa el Ministerio de Comunicación. Entonces, déjame plantearte la pregunta en 2 partes. Esa debería de ser la persona que sea el vocero del Poder Ejecutivo. Ok, ¿quién es, en tu percepción, el vocero de este Poder Ejecutivo? El vocero de este Poder Ejecutivo ha terminado siendo don Marcelo Prieto en la mayoría de los casos, porque se trata de la persona que de hecho está más cerca del presidente en términos de la relación de poder que tiene, no solamente con su propio gabinete, sino también con respecto, digamos, a la política pública que desde Casa Presidencial se emite. Y en segundo lugar, ha sido el propio presidente de la República en muchos de los casos. Por ejemplo, ante la ausencia de un tema muy específico como el de la pandemia, en el que el presidente ha tenido que asumir la responsabilidad de la comunicación de boca propia, cuando no está el vocero principal en esta situación. Porque el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, que es el que ha asumido entonces, no solo por eso, me parece que también ante la ausencia mediática del ministro de Comunicación, don Agustín Castro, el ministro de la Presidencia tiene 5 meses en el cargo y ha metido la pata 5 veces. Las voy a repasar, desde la muerte de George Floyd, el tema de que las universidades quedaban por fuera del plan fiscal, el tema de que debería cerrarse la plataforma de bonos proteger, la otra es que las calificadoras internacionales no nos dan de comer, y finalmente el tema del autismo. De esas 5 ocasiones... Podríamos sumar algunas otras. A ver, decime. Por ejemplo, que no existe diferencia en la forma en que se financia un salario o que financian los salarios en el sector público o el sector privado. Ok. Y creo que la mencionaste, pero no sé si estoy cierto, de que había una ruta claramente definida en la reactivación económica. Ok, está bien. De las 5 que yo cité, más las 2 que vos citaste, el ministro de la Presidencia ha salido en 3 ocasiones a aclarar, y en 2 ocasiones lo ha hecho el presidente de la República. Más que una por mes, Gustavo, si le sumo las que vos me acabas de dar, significa una cada 20 días. Más que una por mes, tomando en consideración de que hubo aproximadamente mes y medio, casi 2 meses, de que hubo una ausencia casi total de la vocería del ministro de la Presidencia, al menos en medios de comunicación. ¿Esto qué significa ¿Esto qué significa en términos concretos, Gustavo? Porque, digamos, ¿cuánto daño le hace un Poder Ejecutivo que en lugar de estar hablando de la defensa que hizo, por ejemplo, Marcelo Prieto en el programa de la colega Liliana Carranza, que a mí me parece que no logró defender su punto, pero en lugar de estar hablando del fondo, estamos hablando de que dijo autismo o no, Gustavo? Sí, esto tiene 3 cosas que son relevantes, Randall. La primera de ellas es que yo he venido insistiendo que al gobierno lo que le falta es una hoja de ruta política, más que una hoja de ruta en lo económico, en lo social, en lo ambiental y demás, que evidentemente son necesarias. Hay una hoja de ruta superior, hay algo que este gobierno no tiene, y es entender con qué sectores negocia, con qué sectores adversa, cuál es su planteamiento central de cuál es el modelo de país al que está apuntando,
y eso hace que relativamente se ordenen el resto de las líneas de trabajo, entre ellas la de comunicación. Usted, al igual que yo, sabemos, Randall, que si no tenemos claro los objetivos, no tenemos claro qué comunicar. Entonces, si la comunicación ha fallado es porque falta ese sustento base, ese sustento fuerte, robusto, de un plan político, de una hoja de ruta política para el gobierno. Primer elemento, y es de fondo. Segundo elemento, ¿qué pasa? Que normalmente una estrategia de comunicación de gobierno no necesariamente tiene que tener como vocero al ministro. Debería ser, ¿verdad? Porque se supone que la persona que está ahí que más sabe de comunicación, ¿verdad? Se supone. Pero bueno, podría ser que no tenga todas las dotes consigo, que sea una persona que sabe mucho de comunicación, que sabe perfectamente sobre el tema de la comunicación, pero que tenga otras cualidades de liderazgos, especialmente, digamos, empatías y demás, alguna otra persona en donde recae la vocería finalmente. Cosa que sucedía, por ejemplo, ha sucedido en otros gobiernos, ¿verdad? Eso. Y puede ser, insisto, podría ser que entonces hay un balance de fuerzas interno en el que se crea que don Marcelo es un muchísimo mejor comunicador que don Agustín, ¿verdad? Y bueno, si tenemos a don Marcelo y ha resultado lo que ha resultado, uno entonces podría asumir de que, bueno, entonces don Agustín no es tan bueno, y entonces sí, mejor que no esté, porque si lo mejor que se tiene es don Marcelo Prieto, pues bueno, entonces ya lo hicimos. Tercer elemento, como bien lo señala Randall, el asunto es, no se puede tener una vocería en la que la forma se termine dinamitando o termine aniquilando el fondo. Eso es pecado mortal en términos de comunicación política, porque entonces los desplantes que haga, las frases que utilice, los enojos, los atropellos que haga, digamos, verbalmente, no digo atropellos de violencia, sino los atropellos verbales que se hace de la comunicación, terminan entonces englobando el proceso, y evidentemente un gobierno que A, no tiene una hoja de ruta política, B, le ha encargado al vocero político de gobierno y no de comunicación toda la estrategia de comunicación, al menos la aplicación, C, termina entonces echando a perder todo el proceso, porque no solamente no funcionan los dos eslabones anteriores, sino que termina estropeándolo por la forma. Y eso interrumpe los procesos políticos. Esto tiene consecuencias no solamente populares, de que las políticas públicas no puedan ser bien comunicadas y no tengamos claro que hacia dónde apunta el gobierno, sino también tiene toda la otra parte de que precisamente empieza a tener roces con sectores a los que no debería tener enfrentamientos, nuevos actores, pero además tiene roces con los sectores con los que sí debería tener relación, Asamblea Legislativa, sectores económicos, sectores sindicales y demás. Entonces, esa es un ruido que se hace tan grande que echa a perder, digamos, todas las tres etapas de la comunicación que deberían estar bien sustentadas hasta el momento. Gustavo, yo siempre que converso con vos sobre comunicación política, lo veo y en eso entiendo parte de lo que intentó explicar Prieto. Digamos, la comunicación es una parte de la crisis, pero la comunicación no sirve de nada cuando no tenés un hecho político que comunicar o una línea política que comunicar. Y la comunicación puede empeorar toda la crisis. Claro, lo que queda claro es que no la tiene. Digamos, yo no sé si vos tenés la misma impresión, pero hay mucha gente, y yo también lo he pensado, que cree que viven en un universo paralelo. Entonces, la enorme crítica es que no hay una ruta clara, y sale un día el ministro y dice, claro que tenemos ruta clara. Y uno dice, y hay un divorcio entre lo que cree y esto. Así es. ¿A vos qué te parece, Gustavo? Existe un divorcio, Randall, sin duda alguna. Pareciera que, y esto no lo digo solamente por el fenómeno del ministro Prieto en particular, sino también por lo que ha sucedido con la UPAD y sino también por lo que sucedió con las vacaciones del presidente. Pareciera que hay una suerte de negación, pero además una suerte de soberbia en el propio despacho presidencial, o en la propia casa presidencial, no sé si será en conjunto. Pero las metidas de pata, para ponerlo en términos como vos lo señalaste, los errores garrafales de índole política que se cometieron con UPAD, demuestra que no pidieron consejo. Si lo pidieron, no lo tomaron. Y si lo tomaron de la peor forma. Y vuelve a suceder de nuevo, justamente en el epicentro de casa presidencial y en el epicentro del despacho presidencial, en donde de nuevo se vuelven a cometer errores con el tema del viaje. El viaje
demuestra que no se tomó consejo, si se tomó malo o de mala manera. Y segundo, Dave Randall, entonces, ¿para qué? O sea, todo comunica, vos y yo lo sabemos. Entonces, todas estas evidencias, lo de la OPAD, lo del viaje del presidente y ahora lo de don Marcelo, deja ver que efectivamente existe una suerte de claustro blindado que no les permite ver la realidad, y peor aún, que están tan ensimismados, están tan cerrados, que la porosidad normal que debería ser abrirse a la crítica, no la están teniendo. Sí, en términos, vos ahora decías, la mala comunicación no solo es en términos populares, digamos, no solo a las audiencias en general, sino que dinamita los procesos políticos. Incluso hay diputados hablando de las manifestaciones de ayer de Marcelo Prieto cuando deberían estar hablando de cosas de fondo, digamos, si me lo permitís. Del crédito del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Bueno, deberían de estar hablando de eso. Hoy el ministro de la Presidencia, hace un rato Fernanda nos contaba al aire que fue a la Asamblea Legislativa a conversar con los diputados sobre la aprobación de ese crédito. Pero lo cierto es que la narrativa va hoy hacia que hacia que ofendió a la población del espectro autista, por un lado, y por otro lado, que es metida de pata tras metida de pata en términos de comunicación. Y lo más paradójico de esto, Gustavo, el ministro comete uno de los mayores errores de comunicación intentando defender que no tienen un problema de comunicación. Bueno, es que, de nuevo, lo que existe es una especie de soberbia, Randall, porque no sé cómo calificarla, ¿verdad? Ese claustro en que pareciera que no están ni siquiera dispuestos a escuchar, número uno, y si escuchan mal, o escuchan lo que quieren escuchar, pero, digamos, en términos políticos están empeorando la crisis, por dos razones. La primera, digamos que la crisis es como un incendio, ¿no? Y alguien comunica que hay fuego. Si no se comunica la velocidad a la que se expande, el tamaño del fuego, lo que se está quemando y el epicentro del asunto, evidentemente el fuego sigue su curso, porque todos en sociedad deberíamos estar apoyando a que ese fuego se extinga, ¿no? Pero si la comunicación de gobierno, que se supone que es la comunicación de crisis, en este momento no se está sucediendo, entonces nadie está poniendo la atención en el centro de atención donde debería estar, porque está prestando atención. Y ahora vengo, en segundo lugar, a que hay alguien diciendo en lugar de fuego, está echándole culpas a alguien, o está diciendo ya lo controlé, y todo el mundo se da cuenta que no lo está controlando. Entonces, el fuego sigue su curso, y eso es lo que quiero lograr, en todo caso, comunicar en crisis cómo salir de este enredo. ¿Qué es lo primero, la pregunta final, qué es lo primero que harías si de vos dependiera? Lo primero que haría es efectivamente ya retirar a don Marcelo de la comunicación de gobierno, Randall, porque ha demostrado una y otra vez que la comunicación espontánea, la que le sale natural, la que no está pegada al libro, a las frases, a las 3, 4, 5 frases, probablemente los mensajes clave que probablemente ya discutió con el presidente, con don Agustín, ¿verdad? Don Marcelo tiene esas, digamos, esas licencias mal otorgadas, ¿verdad? De decir aquello que se le antoja o que cree que es la mejor forma de explicarlo, y más bien lo que logra es el caso contrario. Ha demostrado no ser el vocero idóneo para esta ocasión, y menos en crisis. Es que ni en tiempo normal se dejaría uno con este tipo de vocerías, y mucho menos en una época de crisis. Entonces a don Marcelo hay que hacerlo a un paso atrás y dedicarlo y concentrarlo. Yo espero que tenga las fortalezas necesarias para todo lo que es la negociación con la Asamblea Legislativa, que es el segundo gran elemento. Y el segundo paso que daría es que evidentemente alguien tiene que asumir la comunicación de gobierno, y no puede ser el presidente de la República. Tiene que ser alguien, y tendría que ser o don Agustín o poner a alguno otro de las personas que se encuentran cercanas al presidente de la República. Gustavo, qué complicado. Muchas gracias, Gustavo, por estos minutos. Al contrario, muchas gracias a vos, Randall. Como siempre, un placer. Gracias a Gustavo Araya, nuestro especialista en comunicación. No es nuestro, nos brinda sus servicios, especialista en comunicación política, buen amigo de la casa, Gustavo, quien siempre habla directamente de lo que está pasando. Gustavo, muchas gracias. Vamos a regresar nosotros a cabina.